se hacía eco en las noticias de los periódicos locales del Sol de Antequera y Nueva Revista en mayo de 1935 que en la tarde del martes 30 de abril y a consecuencia de unos chispazos eléctricos junto al altar mayor se inicia un fuego quemando el retablo de la Virgen de Valvanera de Miguel Márquez y en los altares las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y Jesús Nazareno del Rescate. El fuego llegó hasta el coro y quema su madera, el órgano, camarín e imágenes de gran valor. Se destruye el Cristo de Medinaceli, encargándose un nuevo Señor del Rescate. Por el exterior se accede a la biblioteca y se logra poner a salvo obras antiguas y manuscritos de gran interés cultural. Otro incendio se produce a las 1 de la madrugada del 17 de julio de 2000. Una vela encendida en el altar ocasiona un incendio que destruye un retablo barroco de 1761, situado en la nave derecha de la iglesia. Pero el hecho histórico que puede acarrear dudas y dar a pie a incorrectas interpretaciones sobre la quema de conventos en nuestra localidad es el acaecido durante la huelga revolucionaria en Antequera en el año 1932, donde huelguistas y miembros de la Guardia Civil entablan un enfrentamiento armado. Huelga causada por la carestía, paro y condiciones precarias de los campesinos de Antequera, donde el gobernador civil había prohibido la rebusca de aceitunas, una medida que paliaba el paro que originaba el término de la recogida de esta. El estado de necesidad que asolaba al jornalero incitaba a numerosos hurtos, robos e incluso caza furtiva. El 29 de marzo de 1932, Antequera aparece con pasquines pegados en las paredes que incitan a fecundar la huelga. El paro en un primer momento se hace general. Desde los cerros que dominan la población, grupos de campesinos armados con escopetas disparan contra las fuerzas de orden público. En los enfrentamientos armados resulta herido de gravedad un huelguista que fallece posteriormente. Por la tarde, los huelguistas se aposentaron en el lugar de la Cruz Blanca, haciendo frente a la Guardia Civil.
negaré que tenía bastante inquietud y ganas de abordar el tema, este tema histórico, un tanto peliagudo, en torno al fenómeno de la quema, o mejor dicho, no quema, de conventos en Antequera, ¿no? Acaecidos en Antequera. Todo a raíz de una gran discusión, mucha polémica, en torno a ver si hubo este fenómeno o no. Todo parece ser que no. Pero de todas maneras, estos temas, la Noche de los Asombros no solamente se dedica a hacer misterio, sino que hay hechos históricos un poco, digamos, extraños, pues también nos interesan. Y siempre hay que arrojar luz sobre la oscuridad. ¿Qué es lo que hicimos? Pues contar con los grandes eruditos, conocedores del tema, que abordaran este tema y de alguna manera pues nos ilustraran. Sin más preámbulos, pues pasaremos a ver el vídeo, sin antes agradecer pues tanto a Juan Campos como a Pepe Escalante y especialmente al párroco, a Fraile Antonio Jiménez, que nos abrió las puertas de la iglesia, de su entorno, para permitir grabar. Sin más preámbulo, entonces, pasamos a ver el vídeo. Bien, sobre la cuestión que me plantea de quema de conventos en la ciudad de Antequera durante el conflicto bélico de la guerra civil, evidentemente en Antequera no ha existido una quema de conventos como tal. Hubo un par de incidentes, uno de ellos vinculado a la iglesia de la Trinidad, donde hubo un intento de quemar la puerta principal que no prosperó, hubo solamente unos daños muy menores. Y en el asalto al convento de capuchinos lo único que se produce fue la quema de la escultura de Ana de Carvajal del Cristo del Perdón. No ha existido, como pasó en el resto de la provincia y sobre todo en la capital, en Málaga, un saqueo y un incendio sistemático de conventos. De hecho, las pruebas, más que mis palabras, son el patrimonio que hoy día permanece de todos los conventos de la ciudad. Ninguno fue saqueado, ninguno fue quemado, cosa que ha permitido que seamos los poseedores de casi el 89% del patrimonio de la iglesia en la provincia de Málaga. ¿Que ha habido algunos incidentes? Pues sí, a lo largo de los años, lógicamente, ha habido algunos problemas, pero que debemos de apartar totalmente del elemento bélico. El convento de la Trinidad, todo el mundo sabe, y nadie se le escapa que ardió el retablo mayor, pero ardió por un problema de contacto eléctrico o de velas, que en un momento determinado prende fuego y consiguen después apagarse y demás, pero alejado totalmente de intervenciones bélicas. También este mismo convento hace unos 15, 20 años sufre también un retablo, una quema, pero fue por una vela. Sí, son cosas fortuitas que pueden llegar a pasar en estos espacios, pero que para nada tienen que ver con una intervención militar, una represalia o ese concepto que muchas veces se da de acontecimientos que suceden en determinadas ciudades. En Antequera, afortunadamente, nos libramos de esa barbarie, de esa locura que en un momento determinado asola lo que es la provincia de Málaga, como he dicho, y que principalmente se vio afectada la capital, donde sí se producen hechos realmente desdeñables y con unas consecuencias tremendas que yo creo que por todo el mundo son conocidas. Este convento de la Trinidad en el que nos encontramos ha sido quizás el templo católico más afectado a lo largo de la historia por una serie de percances de mayor o menor entidad, como digo, a lo largo de su historia. El primero de ellos tiene lugar ya en 1683, el mismo año de la consagración de la iglesia, cuando, según García de Yegros, en su historia de Antequera, 2 rayos penetraron en la iglesia, causando daños de consideración.
Posteriormente, en el transcurso de la Guerra de la Independencia, en la lucha contra el invasor francés, como ocurrió en muchos templos de Antequera, en su práctica totalidad, la iglesia fue saqueada, fue atacada y como efecto de la rapiña, bueno, pues se perdieron muchísimos objetos. Posteriormente, ya en el siglo XX, no está claro si 1908 o 1909, se dan las dos fechas, la cúpula de la iglesia, del altar mayor, de la capilla mayor, se viene abajo, como parece ser que como efecto de los daños que había sufrido en el terremoto de veintitantos años antes, el famoso terremoto de 1884. Esa cúpula fue reconstruida rápidamente, en poco más de un año. Posteriormente, ya en pleno siglo XX, la iglesia ha sufrido cuatro incendios. Como digo, pues, no es normal en la iglesia de Antequera. El primero, el famoso y casi mítico de marzo de 1932, cuando hubo un conato de incendio, un intento de incendio de la iglesia y convento. Posteriormente, uno fortuito en abril de 1935, y ya en tiempo más reciente, un incendio que hubo en su sacristía en 1958, y uno que conservamos en la memoria pues casi todos, ¿no? El de una capilla de la nave del Evangelio en el año 2000. De los percances o incidentes que hemos reseñado, quizá el de mayor repercusión e interés, y no solo por los efectos del mismo, quizá fuese el famoso intento de incendio, conato de incendio, del 28 de marzo de 1932. Hay que reseñar que solo un mes antes, el Sol de Antequera en sus páginas hablaba de la triste perspectiva de las clases populares antequeranas para los siguientes meses. Había acabado la cosecha de la aceituna y la perspectiva que se le planteaba a las clases proletarias, a los obreros antequeranos, a los varios miles de obreros antequeranos y sus familias, era la miseria, el hambre, y el único recurso era a la caridad pública y a la limosna. En aquel contexto de negritud del futuro inmediato, el 27 de marzo del 32 hay un meeting en el Salón Rodas, convocado por las sociedades obreras de Antequera, en el que se hace una demanda al ayuntamiento pidiendo la solución a su situación de paro. Se hace el meeting, se celebra el meeting, se sacan unas conclusiones que se llevan a la alcaldía. En aquel momento era alcalde de Antequera Camilo Sousa, un personaje interesantísimo, pero que no contaba de la simpatía, parece ser, de esas clases populares antequeranas. El 28 de marzo, pues casi de improviso, se convoca la huelga general, una huelga que adquiere carácter de revolucionaria y que empieza en la calle Estepa. En la calle Estepa, en la plaza de San Sebastián, tienen lugar los primeros encuentros de la Guardia Civil y los huelguistas. Se habla de 6.000 huelguistas o 6.000 asistentes a la huelga, sin duda 5 o 6.000 con toda seguridad que los hubo. Y entonces, bueno, se producen los primeros enfrentamientos, la Guardia Civil intentando disolver
a los huelguistas. Hay incidentes en la Cuesta de Zapatero, hay detenciones, se detiene a casi 20 obreros y casi de inmediato el conflicto se traslada a la Cruz Blanca. En la Cruz Blanca, un grupo de huelguistas llenan unas latas de petróleo del surtidor que había junto a la iglesia, lo vierten en las puertas de la iglesia y le prenden fuego. El fuego evidentemente prende con rapidez, con el petróleo, con el combustible y evidentemente la sequedad de las puertas, y se produce el incendio. Ese incendio fue atajado rápidamente por la intervención de la Guardia Civil, la intervención del vecindario, parece ser que tuvo un protagonismo importante, y la intervención de las autoridades, de los funcionarios públicos y del exiguo servicio contra incendios, parque de bomberos de Antequera de la época. El movimiento, como digo, se calificó de comunista. No está claro. En conjunto, los hechos del 28 de marzo del 32 en Antequera están faltos de un estudio con cierta o con un mínimo de profundidad. Lo que se ha visto ahora ha sido a través de la prensa del Sol de Antequera, de las actas del ayuntamiento, de alguna prensa nacional, en que, por cierto, magnificó el acontecimiento y, por ejemplo, el ABC de Madrid titulaba "Destruido un convento en Antequera", más o menos. Otros periódicos también de otros puntos de España, sobre todo la prensa madrileña, hablaba efectivamente de que el convento y la iglesia habían sido destruidos. Entonces, como digo, está pendiente de un profundo estudio de esa intervención del Partido Comunista, un Partido Comunista que era joven en Antequera. Había sido constituido 2 o 3 meses antes y no tenía gran poder de convocatoria como tal Partido Comunista. Bueno, los hechos son que los resultados del incendio, como digo, sofocado con relativa facilidad, afectó a la puerta, que evidentemente quedó calcinada, afectó al dosel de la iglesia bueno, pues la fachada, como vemos en las fotos que publicó Nueva Revista en el mes de abril, la fachada quedó ahumada y el interior de la iglesia también, por los efectos del humo, más que de las llamas, también de las llamas en parte, los pies de la iglesia pues, también resultaron afectados, la yesería, los techos y la iglesia, bueno, pues ahumada. Poner en relación ese asalto con el concepto histórico de la quema de conventos es una entelequia, no tiene absolutamente ningún sentido. En Antequera no hubo quema de conventos, hubo un intento puntual de incendio, de ataque, de agresión al convento de la Trinidad, que por cierto, y es menos conocido, simultáneamente ese mismo día 28 de marzo también hubo un intento de incendio digamos, del convento de Santa Eufemia. En ese caso el sistema fue más o menos el mismo. Se vertieron unas latas de petróleo en la puerta de la iglesia, se le prendió fuego, pero todo parece indicar que fueron las propias monjas con cubos de agua las que cortaron el incendio. Todo lo que venimos comentando hay que contextualizarlo y relacionarlo, evidentemente, con el anticlericalismo. Un fenómeno presente en la historia de España desde hace siglos, con distintos
momentos, con distintas características, con distintas consecuencias. Pero como digo, bueno, el tema del anticlericalismo y en oposición al clericalismo. Decía Camilo José Cela, o escribía en ABC, hace 30 años, creo que fue en 1993, que los españoles siempre estamos detrás de los curas, o con un cirio en las procesiones, o con la lata de petróleo en las revoluciones. El lenguaje de Camilo José Cela, conciso, laconiano, bueno, pues refleja muy bien la situación. Julio Caro Baroja, ese gran antropólogo español del siglo XX, también habló del anticlericalismo y venía a sintetizarlo en el sentido de que en España ha habido un anticlericalismo creyente y un anticlericalismo no creyente. En el fondo, las conclusiones de Caro Baroja, siendo difícil sacar una conclusión en dos frases o en una frase de un estudio tan profundo como hizo Caro Baroja, es que la religión católica en España, históricamente, ha sido bien recibida, se consideraba algo bueno, algo positivo, algo hermoso, algo bello, pero no así sus servidores, en los que primaba lo mundano y lo terrenal. Como digo, el recorrido del anticlericalismo en la historia de España es bien largo. Se remonta pues a la Edad Media. Ya el arcipreste de Hita, en su libro de Buen Amor, criticaba la vida licenciosa de los religiosos, especialmente de los regulares. Desde entonces, como mínimo, desde ese siglo XIV, hay muchas referencias en la literatura española, en el Quijote, en el Lazarillo, en la Lozana andaluza, críticas más abiertas o más veladas a esa vida no ejemplar del clero. Llegado el siglo XIX y la Revolución Liberal, ese anticlericalismo pasa de la palabra a la acción. Desde, como digo, principios del siglo XIX, después de la Guerra de la Independencia, con la Constitución de Cádiz, en 1812, se pone en marcha la construcción del Estado liberal en España. La Iglesia Católica, su representante, el clero, se opuso fuertemente a todo aquello que suponía la pérdida de sus privilegios. Privilegios de todo tipo, privilegios sociales, privilegios económicos, privilegios en educación, y ya en el siglo XIX pues se dan los primeros brotes fuertes. Hubo muchos, pero bueno, por señalar solo dos, la famosa matanza de frailes de 1834 en Madrid, en el que fueron asesinados más de 80 religiosos, acusados por propagandas subversivas de envenenar el agua potable de Madrid y ser los culpables del brote de cólera de la ciudad. Luego ya en el siglo XX, la famosa Semana Trágica de Barcelona de 1909, cuando también se asaltan iglesias, se matan religiosos, decenas de conventos son incendiados en Antequera, y también un brote de clericalismo en el siglo XIX, en 1868, cuando la Revolución Gloriosa, en el que se asalta el convento de San Francisco, convertido en cuartel, y donde se decía que había instrumentos de tortura de la Inquisición. Ese anticlericalismo rebrota con fuerza, con potencia, en la Segunda República. De hecho, bueno, pues la famosa quema de conventos,
que se limita a algunas ciudades de Andalucía, Málaga, Cádiz y otras ciudades de Levante.